Bien, entonces jóvenes, muy buenos días a todos. Estábamos platicando sobre diversos temas. A los que se conectaron primero les mostré este pequeño programa. Es un pequeño código en Java que quiero usarlo como ejemplo para cuando estemos en la parte de Java. Y este código en realidad es un código extractado de herramientas de Microsoft. Microsoft está, digamos, tiene sus herramientas por Windows Azure y una de ellas es esta, que es reconocimiento y conversión de texto. Hay una serie de pasos que hay que seguir, hay que crearse una cuenta, generar recursos de voz dentro del portal, luego verificar, hacer una instalación de una herramienta que se llama Maven de Apache. Hay que hacer este código para la interpretación de las contraseñas y los permisos. Y después finalmente hay que hacer la configuración de contraseñas, accesos, perdón, y después ya da el código para poder copiarlo y les quiero mostrar el resultado. Lo que voy a decir yo se tendría que traducir en texto, debería reconocer mi voz y poderlo copiar en texto, ¿no? Plasmar en la pantalla. Entonces voy a ejecutar. ¿Qué tal todo? Y ahí está, me reconoció inclusive con modo pregunta. Voy a hacer otro ejemplo, y ahí tenemos todo ese proceso para conseguir esto. Ahora esto lo podemos empotrar dentro de un código de Java. La idea que tengo es poderlo empotrar para hacer reconocimiento de voz por mi computadora y gestionar mi Arduino para hacer control de mi casa. Eh, Esa es la idea, al menos por el momento. Si tenemos presencial, tal vez podamos hacer algunas pruebas más adelante. Bien, quería empezar con ese pequeño ejemplo. Vamos a cerrar estos elementos para que no los una. Perfecto. Bien, estábamos viendo entonces el tema de lo que era eh, archivos, ¿no? Entonces estábamos con proyectos, mi código estaba ubicado en mi equipo en C dentro de usuarios y aquí teníamos lo que era el proyecto. La voy a sacar de ahí, la voy a poner en mi escritorio, aunque estoy llenando mi escritorio. Entonces, tenemos aquí el proyecto que hemos estado viendo. Esta mañana le hice algunas modificaciones para que empecemos a ver el trabajo. Yo tengo, eh, ¿dónde está el ejemplo? Aquí, ¿no? Tengo mis archivos de ejemplos y ahí tengo un archivo de texto. Entonces vamos a ver ese archivo como se encuentra en este momento. Ahí está, archivo lista. Es con este tipo de extensión ALG que habíamos creado. Y ahí está mi código. Teclado luminoso especial, tiene 53 disponibles, se vence en diciembre del 2050, está en el depósito A, en el estante AB, en el nivel 1. El segundo producto es un mouse de color azul, hay 120 productos disponibles, se vence en julio del 2050, está en el depósito A, en el estante AC y en el nivel 1. Ese es el archivo que tenemos. Yo ahorita, para mostrarles y que podamos entender el proceso y trabajarlo para rellenar, he rellenado dos elementos. Entonces aquí tengo lo que es el encabezado para la lectura de un archivo de tipo texto. Ojo, insisto en este tema, estamos todavía con archivos tipo texto. He hecho una función, al igual que en la función que habíamos hecho ayer, que era la función guardar, necesitamos un nodo para poder enlazar todo. Es decir, que ahora vamos a crear esa estructura. En vez de ir introduciendo los datos manualmente, los va a leer y los va a ir introduciendo. Entonces, el primero, para mostrar cómo funciona, es de esta manera. Tengo aquí el archivo. Ahora he cambiado también el archivo de creación a esta parte, ya no está en el encabezado. Y el archivo de apertura está también dentro de la función.
hemos trasladado la declaración de las variables a la función en específico. Ahora, lo que hacemos es ver si el archivo existe y hacemos la misma pregunta que teníamos cuando creábamos un archivo. Le decimos si archivo de texto es abierto, ¿no? Estamos diciendo aquí se ha abierto, entonces si no se pudo abrir, lo que hacemos es que damos un mensaje de error y forzamos un cierre. Pero si el archivo sí se pudo abrir, entonces pasa y va a empezar a leer. Por el momento yo estoy tomando aquí solamente dos elementos y los datos se van a mostrar un poco raros. Este cout lo vamos a borrar. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo? Archivo de texto, que es el archivo que he declarado y que le he asignado en este archivo de lectura. Estamos accediendo y estamos leyendo la primera línea, luego la segunda línea, luego la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea, la sexta línea. No estoy rellenando toda la estructura, por eso vamos a ver que los datos salen un poco raros, pero se van a entender. Ejecuto y a ver, función main de raíz nodo, perfecto. Error al abrir. Nombre del producto está bien. Admitir. Listo. Ok. Ahora sí. Bien. A ver, archivo texto. Hemos metido un primero, if stream. Ah, perfecto. No se muestra nada porque borré el que mostraba. Ahora sí. Perfecto. Voy a abrir el archivo texto para que analicemos qué es lo que ha pasado. Entonces, tenemos por un lado esta salida. Fíjense que en realidad nos muestra varios de los datos, saltando uno. Acá tenemos el teclado, luminoso especial, el 53 lo salta, luego muestra el 12, el 2050 lo salta, luego muestra A, salta a B, muestra el 1, luego salta mouse, pone color, salta azul, pone 120. ¿Qué es lo que está haciendo básicamente este código? Lo que está haciendo es leer, pero solamente muestra uno de los elementos. Si yo, por ejemplo, aumentara aquí cout, voy a hacerlo siempre con un salto de línea para poder reconocer cómo lo está interpretando, y vamos a ir a primero y vamos a entrar a descripción. Listo. Entonces ahora se van a mostrar más datos. Deberían mostrarse más datos. A ver. Primero descripción texto. Lista de archivos. Permiso denegado. Perdón, estoy ejecutando todavía. Ahora sí. Listo. Y ahora sí. Comparemos teclado luminoso especial 53 12 2050 AAB1 mouse color azul 120 7 2050 AAC1. Ahora sí coincide. Entonces lo que estamos formando es la estructura para ir leyendo los datos aquí en esta parte. Tenemos que hacer cada estructura, cada nodo, rellenarlo, crear uno nuevo, volver a insertarle, crear uno nuevo, volver a insertar. Vamos a eliminar esta parte y vamos a continuar. Entonces, características. El archivo que estamos manejando es de tipo texto, por eso estamos guardando línea por línea. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros hacemos, perdón, aquí, y suprimimos y dejamos así, 12 del 2050? ¿Tiene lógica para nosotros? Sí, pero tendríamos que aquí hacer un análisis adyacente para poder buscar primero el mes, buscar el espacio y reconocer el año. En cambio, fíjense, si nosotros lo ponemos en líneas siguientes, es más fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el primero va a ser el mes y el siguiente va a ser el año. Vamos a hacer entonces el añadido. Perfecto, vamos a dejar este abierto.
Entonces estábamos, primero lee el archivo texto primero y el nombre del producto. Ahí es donde se asigna lo que lee en la primera línea. Ahora, nombre del producto es de tipo carácter. Lo hemos declarado de esa manera. Nombre del producto es una cadena de caracteres de tamaño. Por lo tanto, ahí vamos a tener un error de lectura que enseguida vamos a ver y vamos a ver cómo se puede arreglar. Perfecto. Ahora necesitamos cargar de la siguiente línea. Sabemos que primero hemos cargado el nombre del producto, la descripción. Después tendríamos que asignar a primero. Como es un puntero, usamos la flechita y accedemos ahora a qué elemento. Necesitamos acceder a la cantidad disponible. Perfecto. Cantidad disponible. Entonces estamos aquí. ¿Qué va a pasar si yo ejecuto este código? Me voy a poner a compilar, supuestamente ningún error, pero cuando ejecuto ha habido un problema. ¿Sí? A pesar de que no estoy mostrando los datos, debería terminarse el programa y no tener ningún inconveniente, pero está colgado. ¿Por qué se ha colgado? Porque cantidad disponible es un valor entero y archivo texto me está leyendo un texto. Por lo tanto, tengo que hacer una conversión. ¿Qué necesitamos para hacer una conversión? Bien, veamos. Entonces, primera cosa, ficheros de texto en C++. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Luego vamos a buscar la función que vamos a necesitar. Aquí tenemos un ejemplo de una escritura, un archivo de tipo texto, donde estamos copiando, añadiendo un valor entero. Fíjense que el añadir trabaja normal, igual que como hicimos ayer para el ejemplo que nosotros hemos estado manejando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero leer un archivo, un fichero de texto y reconocer valores enteros? Entonces abrimos el fichero, fíjense, aquí tenemos un vector, acá tenemos el ingreso de los datos al vector y la muestra, esto se encarga de mostrar, ¿no?, el elemento. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos leyendo? Estamos leyendo a valor. Valor es un valor entero. Aquí directamente lo está tomando porque exactamente sabe la posición. Acá, nosotros por el error que les decía, nos está tomando un error. Fíjense qué va a pasar si yo pongo de nombre por el momento solamente con un nombre, sin poner espacios. Voy a ejecutar mi programa. Ok. Vamos a tener que poner el cout porque está habiendo algún inconveniente ahí adicional. Vamos a mostrar cout y vamos a utilizar la variable que estamos utilizando para la lectura. En este caso vamos a mostrar el nombre del producto y vamos a añadirle un salto de línea. Luego vamos a buscar demostrar la descripción y usamos un mensaje por pantalla para mostrar ese dato. Vamos a concatenar nuevamente un salto de línea. Y luego por último vamos a mostrar la cantidad disponible, que es la que estamos viendo ahora. Para eso necesitamos también utilizar la palabra reservada para mostrar por pantalla. Voy a ejecutar. Y fíjense que aquí se quedó dando vueltas. Era lo que estaba pasando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un conflicto. Yo voy a detener la toma, la lectura del archivo para la parte de cantidad disponible, que es un tipo entero, y ahora sí me funciona, y me funciona con todos los datos. Eso es porque estamos haciendo una mezcla entre un valor entero y un valor de texto. Ahora,
habíamos abierto el navegador para hacer la búsqueda de una función. ¿Qué función? Convertir texto a entero. ¿En qué? En C++. Entonces, para convertir, fíjense, nosotros tenemos que trabajar con un string. Los strings sí podemos convertirlos. Por ejemplo, con stoy, la variable, y ya tenemos convertido. Vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir mejor otro Sinkai. Perfecto. Voy a crear un programa simple. Programa en blanco. Voy a crear un string. Le voy a llamar S. Va a tener de valor 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a asignarlo a una variable entera que se va a llamar auxiliar. Y le voy a agregar el y usamos la función. La función que habíamos visto como propuesta, ahora sí me pasé, es stoi, estoy, para hacer la conversión. Esto está dentro de string, ¿ya? Entonces, de s tenemos que incluir la biblioteca string. Listo. Vamos a compilar para ver si no hay errores. Hay advertencia, pero no hay errores. Vamos a imprimir ahora el valor de auxiliar. Y ahí está, ¿no? Ya lo ha convertido en un valor entero. Perfecto. Entonces ahora podemos usar esa función en nuestro código. Y le vamos a decir, primera cosa, como estamos en listas CPP, tenemos un encabezado y aquí tendríamos que añadir la librería string. Si yo uso esa función aquí, que sería, por ejemplo, declarar una variable auxiliar de tipo entero para hacer la asignación. Entonces, en vez de leerlo directamente aquí, yo podría hacerlo por medio del auxiliar. Pero vamos a hacer primero la prueba de estoy y ahí guardamos y ejecutamos. Entonces me dice que la función no sirve porque estoy haciendo aquí usando una variable ya entera. ¿Sí? Aquí lo que he hecho es hacer la conversión al revés. Por eso necesitamos la variable auxiliar de tipo string, que aquí está con el nombre de valor. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ir abajo. Vamos a poner que eso se va a leer a valor. Y luego vamos a hacer la asignación. Control X, Control V, y ahora sí, esto va a tener más lógica. Valor. Ahora, ¿qué pasa con valor? ¿Ustedes creen que va a correr? ¿Que va a aceptar? Al parecer sí. Estamos leyendo de... Sí, diga. Estamos leyendo entonces de un archivo texto, un valor en una variable string, y luego lo que estamos haciendo para asignar a un valor entero, estamos haciendo una conversión. Perfecto, vamos a ejecutar. Y aquí tengo un problema con el argumento. Fíjense que el teclado luminoso 5312 me muestra todo junto. Vamos a revisar nuestro archivo de texto. Si modificamos algo, no hemos modificado nada. Ya. Teclado luminoso 5312 me está leyendo como uno solo. Primero, segundo, tercero. Aquí
Hizo bien, ajá. Mouse color, está todo bien. Perfecto. ¿Alguien se ha dado ya cuenta del problema? ¿El salto de línea? El salto de línea ya. Y para que dé también el error, ¿qué más creen que podemos aumentar a ese error? Aquí el salto de línea es en esta parte de la muestra, ¿verdad? Bien. En el primer caso, si nos fijamos, ejecuta bien. Nos ha mostrado teclado luminoso. Voy a volver a ejecutar para que se vea ahora con el salto de línea. Todo separado como debe ser. Entonces, teclado luminoso, 53 nos muestra bien, 12 nos muestra bien, 2050 nos muestra bien y nos dice que ahí termina. ¿Por qué? Porque hay un problema con la entrega. Le hemos entregado un valor no determinado. Les voy a mostrar cuál es el valor que le está entregando. Vamos a imprimir cout valor para ver qué es lo que está convirtiendo y vamos a hacer un system pause para detenerlo específicamente en ese lugar. Esto es un método de corrección de errores. Estamos haciendo seguimiento como la prueba de escritorio para ver qué es lo que pasa ahí, por qué está habiendo un error en la siguiente aplicación. Entonces la primera, perfecto. Vamos a tener aquí nuestro archivo de texto para poderlo comparar. Teclado luminoso, excelente. Luego pone el valor 53. 53, fíjense, este es el primer elemento, este es el segundo, y ahí nos está imprimiendo el 53 y nos hace un system pause de lo que ha leído. Perfecto. Entonces, cuando hace la asignación no pasa nada. Perfecto. Pero en la siguiente le toca leer A. ¿Por qué le toca leer A? Porque nosotros estamos manejando todavía recién, primero el nombre del producto, la descripción y el valor. Solo tres elementos. Entonces, cuando hemos ejecutado, lo que ha pasado es que primero ha venido aquí 1, 2, 3, no tuvo problema. Luego las dos siguientes las toma como texto que no le interesa. Y la siguiente tercera, para convertir a un valor entero no puede porque es un carácter. ¿Ya? Entonces el error que acabamos de ver de conversión es porque no coincidieron las líneas. Tenemos que hacer el barrido completo para que coincidan todas las líneas. ¿Se entiende esto? Lo que acabamos de ver. ¿Tienen alguna consulta? Es uno de los errores que van a poder tener si es que no, por ejemplo, no colocan o omiten uno de los campos de su estructura. Pueden tener ese tipo de error. Bien. Si no hay más preguntas, ya sabemos qué pasó. Quitamos este. Ya sabemos que está haciendo la conversión correcta. Estamos mostrando. Luego vamos a ir nuevamente a primero y necesitamos colocar el siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? Después de cantidad disponible es la fecha de caducidad, que es una estructura. Perfecto. Entonces, fecha de caducidad está como ya campo, fecha de caducidad, ¿no es cierto? Punto, y aquí tenemos que entrar a su subelemento, fecha de caducidad, y entramos a año. Nosotros en el archivo de texto hemos ordenado primero el mes, entonces tenemos que respetar eso, mes, y eso es lo que tenemos que introducir donde, perdón, tenemos que leer de dónde, de nuestro archivo texto. Entonces archivo texto, estamos leyendo y lo estamos entregando a primero fecha caducidad mes. Si nos damos cuenta nuevamente vamos a tener el problema de que este dato mes es un valor entero, por lo tanto, ¿dónde tenemos que leerlo? En valor, y luego hacer la asignación correspondiente y decir que este va a tomar el valor. Usamos la función para convertir de string a entero y utilizamos esa variable auxiliar llamada valor para hacer la conversión. Luego necesitamos el año. El año básicamente es lo mismo.
tiene el mismo tema de que es una variable entera. Entonces, nuevamente leemos a valor, primeramente, y luego asignamos a año ese valor. Luego, ¿cuál es el siguiente elemento? Perdón, listo. ¿Cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento, ya está fecha de caducidad, es la posición. Perfecto. ¿Qué tenemos en la posición? Tenemos los primeros dos de tipo carácter y el último de tipo entero. Entonces, nos vamos aquí y podemos hacer de manera directa, archivo de texto, va a leer su siguiente línea y la va a guardar en primero, flechita porque es un puntero, en su campo posición y en su subcampo el primero que viene a ser depósito. No era lugar en Lugar, creo que sí. a ver, gracias, muchas gracias. Lugar, punto, ahora sí, entonces toca depósito. Depósito es de tipo carácter, va a leer automáticamente. Luego de nuevo llamamos archivo texto, vamos a leer, vamos a ir a primero, que es el que nos está llegando y nos sirve para ir creando los elementos, es decir, este es el nodo raíz. Y vamos a insertar en lugar y en lo que sería, me olvidé el nombre del campo, estante. Listo. Y ahora necesitamos archivo de texto que va a leer y va a poner en valor. Y luego vamos a hacer la asignación de primero, como es puntero, usamos la flecha y entramos al lugar, punto, nivel. Aquí tenemos que hacer la conversión, estoy, y tenemos que poner la variable, valor. Listo. Sigamos. Ya está hasta el nivel. ¿Qué más nos falta? ¿Qué es el siguiente elemento que debemos colocar? Vamos a listas y vemos que el siguiente es la estructura para poder ensamblar. Eso es de cada ejecución del programa, por lo tanto ya no tenemos que sacar esa información de nuestro archivo. Bien, está ahí. ¿Qué tendríamos que hacer después para evitar ya la fatiga de estar haciendo la impresión de cada uno? Podemos mostrar registros. Entonces vamos a mostrar el registro de cada uno. Fíjense que aquí tenemos coincidencia. Voy a tomarlo todo este código porque no hemos hecho como función mostrar cada nodo. Lo voy a colocar como código. Después vamos a hacer la función. Listo. Lee y fíjense, ¿no? Teclado luminoso 53, el producto es teclado, la descripción luminoso, cantidad disponible 53, fecha de caducidad 12 del 2050, está ubicado en el depósito estante nivel AAB1. Es decir, que está funcionando. ¿Por qué me mostró los primeros dos datos? Porque yo tengo todavía aquí estos CO de impresión para hacer el control que estábamos haciendo hace un momento. Yo los elimino y vamos a tener exactamente la muestra de nuestro contenido. ¿Preguntas? Inge, Diga. ¿qué era lo que hacía exactamente de valor? Porque solo vi que fue declarada, pero no que se le asignara un algo. La variable valor. Sí, Perfecto. Lo que estamos haciendo con valor es una variable de tipo string. Lo que hace es leer la línea del texto, que es de tipo texto, es cadena de caracteres, y luego en la siguiente línea
se asigna para entregar un valor entero. Entonces se convierte ese valor que hemos leído a través de esta función, que lo que hace es convertir un str a un número entero y se lo asigna. Lo utilizamos para, por ejemplo, la cantidad disponible, para el mes de la fecha de caducidad, para el año de la fecha de caducidad y para el nivel, que son valores enteros. Entonces en el código dice archivo de texto, las dos flechas de valor, o sea, con eso ya le estamos indicando que tiene que leer, o sea, que convertir. Que lea, está leyendo del archivo texto, que es un file, está leyendo la siguiente línea, porque cada vez que se ejecuta lee una línea más, y le está asignando esa línea a la variable valor. Entonces lee línea por línea, le va pasando. Línea por línea. Y por eso le hemos dado esa estructura a nuestro archivo. Línea por línea cada uno de los datos para después poder acceder línea por línea a cada uno de los datos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces hasta aquí está funcionando. Lo que hemos hecho básicamente es asignar a un nodo toda la información que estamos leyendo desde el archivo. Lo que vamos a hacer ahora es la implementación de una función para mostrar los datos del nodo. ¿Cómo sé si es de tipo entero? Porque la estructura la hemos creado nosotros, Belén. Aquí tenemos nuestra estructura creada. Tenemos nuestra primera estructura que es de tipo fecha y sabemos que tanto el mes como el año son valores enteros. Tenemos la estructura posición donde sabemos que el nivel es de tipo entero. Y tenemos lo que es la estructura producto que tiene la cantidad disponible como un valor entero. ¿Cómo sabemos la posición que toca en el archivo? Porque nosotros hemos creado esa posición. Hemos agarrado el día de ayer y hemos hecho una función para guardar. ¿Y cómo guardar? Primero agarra el nombre del producto, la descripción, la cantidad disponible, el mes de la fecha de caducidad, el año de la fecha de caducidad, luego agarra lo que es el depósito del lugar, luego el estante del lugar, luego el nivel del lugar y luego se maneja lo que es el puntero siguiente, ¿no? Que ese lo maneja cuando hace las estructuras, es decir, cuando se ejecuta el programa. Por eso ese elemento nosotros no lo guardamos en el archivo, sino guardaríamos direcciones. No sé Ay, ingeniero, muchas gracias, que no me acordaba. Perfecto. No me acordaba que lo había visto esa partecita. No hay problema. No, hagan todas las preguntas, por favor, con confianza. Vamos a hacer entonces una función para mostrar datos. Estos son los datos del nodo. Y necesitamos para eso el primer elemento, o el elemento que queremos mostrar. O vamos por así. El elemento que es, sí, nombremos el elemento. Vamos a hacer esta función en la cabecera porque estamos en lista CPP. Nos vamos aquí y vamos a hacer esa función. Entonces una función void, mostrar datos nodo y le entra una dirección a un nodo. Vamos al código. Ahí tenemos. Les voy a enseñar un truco que les va a servir en varias ocasiones para ahorrar la fatiga. ¿Ya? Yo tengo que, podemos cerrarla, tengo que utilizar todo esto para mostrar, ¿sí? Y este elemento, digamos, estos datos aquí coinciden, ¿no? Son primero, pero ahora le hemos cambiado a elemento. Tenemos que cambiar cada una de las líneas
que tienen, digamos, la expresión primero por elemento. Voy a ir a un archivo de texto simple, voy a copiar todo, listo, y ahora me voy a editar, reemplazar, y le voy a decir que primero me va a reemplazar por elemento. Y le digo reemplazar todo. Ya tengo todo cuadrado, fíjense. Simplemente agarro de nuevo mi código, lo copio y lo pego. Listo. Eso es para no tener que estar cambiando cuando tenemos información repetida. Y de esa manera podemos nosotros hacer. Como no necesitamos avanzar, simplemente eliminamos esa línea. Solamente va a mostrar el nodo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En vez de tener todo este código, simplemente llamamos a mostrar datos del nodo y le damos el nodo que queremos que muestre. En este caso, el que tenemos que mandar, el que estamos manejando es primero. Y ejecutamos. Y ahí está. Y fíjense que me ha mostrado ya los dos datos que tenemos. Teclado luminoso 5312 del 2050 es el estante, el depósito A, estante AB en el primer nivel. Luego me muestra el mouse que tiene, solamente le hemos dejado color, cantidad disponible de 120, fecha de caducidad 7 del 2050, ubicado en AAC1. Luego tenemos nuevamente el mouse. A ver, ¿dónde está nuestro archivo? No queremos guardar esto. Nos vamos a la lista de archivos. No está, este es en ejemplos. No debería repetir, ahí está haciendo una repetición. Debe haber un salto de línea al final del texto. Sí, justo. Lo vamos a guardar. Voy a volver a ejecutar. Y ahora sí, lo muestra debidamente. Por un salto de línea, me volvió a ejecutar todo el proceso. Como ya estaba rellenado el nodo, entonces volvió a mostrar los mismos datos. Por eso repitió mouse. Aunque haya un solo elemento en esta condición, me dice de que el archivo no se ha terminado. Por eso volvió a repetir. Para mostrar, vamos a hacer que aquí me falta, a ver, el producto es, y ahora sí va a estar completo. Perfecto. ¿Ven? Ahora se ve mejor. Vamos a mejorarlo todavía un poco más. Vamos a hacer que cada vez que muestre haga un salto de línea. O unos dos saltos de línea. O más bien que lo divida con puntitos. Listo. Ejecutamos y fíjense cómo cambia la apariencia. Lo vamos a mejorar más aún al 92. N. Listo. Tenemos un system pause por acá. Vamos a hacer un cout y vamos a hacer que también lo haga saltando un elemento. Listo. Y ahora se va a entender más los datos. Fíjense cómo cambia el panorama. Entonces a veces esos pequeños detallitos hacen de que la información sea más manejable para el usuario. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Preguntas? Inge, el condicional para el while, ¿cuál era el significado de archivo texto.eof? Perfecto. EOF es la instrucción que me permite saber si tengo o no tengo ya más caracteres para leer en mi archivo de texto. Entonces cuando llega al final, que aquí por ejemplo yo presiono el cursor hacia abajo, no baja, significa que he llegado al final del archivo. Eso es lo que me detecta el EOF.
Y, pero ahí hay como un negador de... Sí, porque acá digo, he llegado al final del archivo, sí. Si lo pusiera así, nunca llegaría, no entraría al while. Entonces le estoy diciendo, mientras no llego al final del archivo. Entonces, mientras no estoy al final del archivo, yo voy a seguir leyendo mis datos. En cambio, si pusiera sin el negador, es como si le estuviera diciendo, mientras estoy en el final del archivo, hacer. Entonces, si lo ejecuto, no va a hacer nada. Porque no he llegado al final del archivo, estoy al inicio, cuando empiezo a leer. Es para eso el negador. Ok. Perfecto, gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es armar la estructura con el archivo. Hemos generado nuestro primer elemento, que es a través del que me llega. Yo en mi función main en realidad he agarrado y le he creado mi raíz para poderla enviar. Ahora tengo que asegurarme de que realmente si esa raíz está existiendo, funcione. Si no existe, crearla. Entonces vamos a manejar la lógica que hemos estado utilizando. Cuando nosotros inicializamos nuestro programa, raíz apunta a nulo. Si yo ejecuto en este punto, no va a pasar nada, pero si llamo a la función leer y le paso mi archivo, mi nodo raíz, entonces voy a tener un pequeño inconveniente porque raíz es nulo y no tiene dónde guardar datos. Entonces, si vieron, se ejecutó un error, ahí queda colgada y ya finaliza y me dice ha habido un código de salida, un código de error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra función cpp de lo que es guardar, y para poder hacer todo esto de guardar, primero tenemos que ver si hay datos para guardar, porque podemos crear el archivo, si no hay datos va a quedar en vacío. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros leemos? Tenemos que crear el archivo cuando estamos seguros de que tenemos datos para leer. Pero si no hubieran datos para leer, ¿qué pasaría? Vamos a hacer el caso. Control X, archivo guardar, voy a ejecutar. Vamos a hacer que por el momento raíz nuevamente tenga un valor. Listo. Y tuvimos un error de argumento. ¿Por qué? Porque hemos leído algo vacío. Entonces ha habido un problema. ¿Por qué? Porque un archivo de texto vacío tiene por lo menos un carácter, que es el carácter de final. Entonces estamos diciendo que tiene un elemento. Si yo le pongo un 1 y lo guardo, voy a tener el mismo error. Fíjense, porque me está intentando leer todos los elementos de mi estructura. Perfecto, vamos a meter los datos, guardar. Nos vamos entonces y decimos que va a ser esto, perdón, va a ser el ciclo while si hay datos, pero vamos a ver cuántos datos hay. Para eso vamos a ir a buscar y voy a ver leer el tamaño, no, los elementos de un archivo en C++. Fíjense entonces, para leer el contenido, fichero, funciones, listo. Aquí estamos leyendo y acá, a ver, permítanme,
Estaba por aquí el que quiero mostrarles. Datos, reserve. Esto es para mi vector. Ahora el archivo se llama fichero. Y en mi fichero estoy guardando los números de elementos. Puedo hacer esta trampa. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Y me voy a mi lista de archivos, donde está ejemplos, aquí, y le digo, tengo dos elementos en este momento. ¿Cuáles son? Ese es uno y ese es otro. Cuando yo guardo, tengo que actualizar esto. Vamos a hacer primero esa tarea. Me voy a guardar. Ahí está mi guardar. Y voy a crear un valor entero. Contador. ¿Qué pasa con mi guardar así? Yo voy a crear mi contador. Cada vez que ejecute esto, mi contador que tuvo que ser inicializado en 0 se va a incrementar. Y aparentemente tengo la solución. Pero resulta que el fichero de texto se carga línea por línea. Es decir, primero la primera, luego la segunda, la tercera, y al final de mi archivo va a quedar el archivo de texto. Entonces, ¿yo puedo meter este contador ahí? Sí. Antes de cerrar mi archivo, voy a agarrar y voy a avanzar. ¿Cómo avanzo? En un archivo de texto, leyendo todas las líneas. Pero resulta, les estoy dando todas las posibilidades, toda la lógica que tenemos que usar para poder llegar a tomar las decisiones. Pero ¿qué pasa? Aquí estoy haciendo uso de un archivo que es solamente de lectura. Perdón, de escritura. Y acá solo de lectura. Por lo tanto, vamos a tener un conflicto para escribir y luego editar. Por eso es que debemos conocer el tercer elemento, que es la edición de los archivos de texto. ¿Ya? Enseguida vamos a pasar a ese punto. Lo que quería exponerles es que nosotros, por el momento, no podemos hacer esa modificación que queríamos. Podemos hacer esa trampa, sí, pero por el momento no podemos hacerla de manera directa. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos en mi archivo de lectura, archivo de texto, y veo qué opciones tiene, fíjense que tengo varios elementos, varias funcionalidades. ¿Ya? Tengo app, at, bat, binary, que es el archivo binario que vamos a ver la siguiente semana. Puedo borrar, puedo cerrar el archivo, copiar formato, ir al final, verificar si estoy al final, excepciones, fallos. Son un montón de, también puedo usar por ejemplo getLine, que es lo que vamos a hacer para hacer las conversiones directas. Puedo llamar a las propiedades de stream, ignorar elementos para no copiarlos. O sea, tenemos una serie de herramientas. Esta, por ejemplo, me permite ver el final del archivo, que la vamos a ver la siguiente semana. Este SIC nos permite ver otras características que son referentes al tamaño. ¿Ya? Entonces, tenemos todos estos elementos que podemos manejar dentro del archivo. Vamos a ir nuevamente sabiendo que hay todas estas funciones y le voy a decir cómo saber la cantidad de líneas de un archivo de texto en C++. Perfecto. Contar líneas de un archivo, fíjense acá, es en C. Quiero mostrarles algo interesante. Sí, cómo contar líneas, foro web, y esto nuevamente C, y este. Bien. Resulta, esto se lo voy a mostrar aquí antes de que hagamos binario,
Son varias ideas que les voy a poner que después vamos a ir desglosándolas de a poco. Aquí tengo un fichero. En C, los ficheros se manejaban, teníamos un poco más de manejo. Es una de los pros que hemos estado hablando de lo que es el lenguaje C++. El archivo file me permitía crear archivos. Fíjense, ahí podía hacer la apertura. Tengo entonces el nombre de mi archivo y yo podía seleccionar cómo lo quería, de entrada, de escritura, de lectura, escritura o editable. Entonces, con una sola expresión, con una sola instrucción, podía yo manejar mi archivo. Podía ver si mi archivo es nulo, entonces no se encontró el archivo. Miren, acá para poder avanzar tenía que utilizar el file get para obtener la información y nosotros con eso podíamos compararlo con EOF. Actualmente los archivos del EOF está implementado como si fuera una función. Bien, acá tenemos otro ejemplo que vamos a ver. Tenemos una estructura y tenemos el file, que esto es lo que vamos a hacer la próxima semana para archivos binarios. Es una de las posibilidades de los binarios. Entonces tenemos nuestro archivo file, que es de tipo puntero. Tenemos, por ejemplo, acá una variable C de tipo carácter de 80 elementos. Otra variable B, que es un puntero a tipo de carácter. Tenemos aquí una variable entera que está inicializando el 0. Puntero, es decir, el archivo, toma el valor de la apertura, file open, la apertura del archivo, llamado alumno.csv, coma, y lo hace en escritura, write. Mientras, el file final del puntero, es decir, aquí estoy diciéndole de que me analice este archivo que he abierto como puntero, este de aquí, que me busque si no estoy en el final porque tenemos el negador. Vamos a leer el archivo fscanf. En C tenemos la función scanf, que es para leer, print para escribir. Entonces files se manejaba de la misma manera. Fíjense que tiene su secuencia con lo que nosotros hemos visto en C++. Para poder leer un archivo, ¿qué hacemos? El equivalente al CEIN, el nombre del fichero y que queremos leer. CEIN es la entrada de teclado y así podemos tener diferentes funciones para poder hacer la lectura. Y luego hacemos esta parte. Nosotros no lo vamos a manejar totalmente así con asignación dinámica, vamos a utilizar otras herramientas para el binario, pero fíjense que yo puedo hacer un registro de una estructura alumno, que es la que hemos creado acá, hacer una reserva de memoria con la palabra reservada malloc. Luego, fíjense, tenemos x, que es un contador, el número de elementos, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, de un tamaño, sizeOf, el elemento dado de un tamaño de estructura alumno. Es decir que acá vamos a leer toda la estructura de un solo sopapo, toda la estructura de un solo golpe. Por eso estamos haciendo la reserva de memoria de la cantidad de elementos multiplicado por el tamaño de la estructura. Esta estructura va a tener un tamaño, digamos, de 96 bytes. Y lo que va a hacer es que va a ir saltando de 96 en 96 bytes para reconocer la estructura. Se los he dado para que lo conozcan, ya una pequeña introducción, pero nosotros vamos a intentar ahora manejar las herramientas más sencillas que tenemos en C++, y que estas herramientas van a ser equivalentes a manejo de archivos en Java e inclusive en Python, ¿de acuerdo? Pero sepan que antes se podía manejar con asignación dinámica de memoria para poder manejar todo. Bien, no quiero seguirles metiendo más información, hemos hecho una introducción, hemos hecho un pequeño código solamente para leer los datos, están funcionando, hasta ahí estamos bien, después vamos a continuar con la estructura. Nos vamos a dar un recreo porque la siguiente parte ya va a ser para complementar esa lectura y así tengamos escritura y lectura, ¿de acuerdo? De tal modo ya conocen esos otros tipos de archivos que se pueden manejar.
Me voy adelantando antes de que vayamos al receso. Aquí tenemos, fíjense, tanto entrada como salida, es decir, leer como escribir en un archivo, y acá está tomando todo en uno para poder meter los elementos. Si ustedes copian este código, van a poderlo directamente ejecutar. ¿Ya? Ahora fíjense, tenemos un vector y yo puedo tener el tamaño del vector para poder reservar el espacio. Entonces, ahí tenemos el pushback para el vector. Estamos llevando enteros a un archivo. De tal modo, lo vamos a ver ya con detalle con nuestro ejemplito de estructura. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la continuación de nuestra lectura. Entonces, hasta aquí estábamos asignando los valores. Habíamos visto que al ejecutar todo funcionaba. Teníamos aquí el nodo raíz, ejecutamos. A ver, estamos haciendo un contador. Esto era para guardar la otra opción. Olvidé de quitarlo. Y por aquí hay una llave que sobra o que falta, ¿no? Está bien. Esto. Perfecto. Ahora sí, ejecutamos y nos muestra los datos. Estaba hasta ahí todo perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar armar una estructura desde este archivo de texto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ahora hacer la inserción. Estamos recibiendo en primera instancia el nodo primero y vamos a leer los datos. Mientras hayan datos tenemos que seguir insertando. Nosotros para este trabajo hemos creado algunas funciones. La primera que es insertar al final, ¿no? Que nos permite hacer una actualización también del nodo raíz. Entonces nos vamos a lista cpp y vamos a agarrar a nuestro nodo primero y le tenemos que asignar perdón, tenemos que asignar el contenido. Pero ahora vamos a hacer un análisis más allá. Entonces vamos a poner la función insertar al final. Nosotros tenemos que mandarle el primer nodo. En teoría con esto debería funcionar, deberíamos tener un nodo y deberíamos poderlo rellenar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos o ejecutamos la función insertar al final? Vamos a ver. Y para insertar al final, nosotros hacemos todo este código y luego inserta los datos al vector de manera manual. Por lo tanto, nosotros aquí ya no vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque los datos los estamos insertando desde un archivo de texto, ¿no es cierto? Por lo tanto, este elemento no podemos ocupar, es decir, esta función no está hecha como para poder trabajar directamente con el archivo. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, esta función leer tendría que hacer todo. Podríamos dividirlo en funciones, podemos, y lo vamos a hacer, pero vamos a hacer primero todo el código que necesitamos para ver qué funcionalidades podríamos dividir. Entonces, entra nuestro nodo, nosotros vemos la apertura del archivo, ¿sí? Está acá el archivo que estamos abriendo, estamos verificando que se puede abrir y recién pasamos a la inserción. Para poder pasar a este punto tenemos que estar seguros que la información, en este caso la primera instancia es el primero, tiene información. Entonces decimos sí, ese primero es diferente de nulo. Entonces aquí estamos revisando si nuestra lista está vacía. Si legalmente nuestra lista debería estar por lo general vacía si es que de inmediato leemos de un archivo. Pero podría darse la opción de que hemos introducido algunos datos y luego queremos introducir los demás datos de nuestro archivo. Por lo tanto, podría no cumplirse. Entonces lo que tendríamos es la siguiente situación. Estamos iniciando, hemos declarado un nodo raíz y ese nodo raíz es nulo. Y vamos a directamente asignar los elementos desde el archivo.
Entonces con esto ya nosotros verificamos esa situación, primero, diferente de nulo. Si no es así, tendremos que hacer algo. Vamos a tomar esa condición. Vamos a seleccionar una de ellas para ver qué lógica vamos a utilizar. La otra opción sería entonces si primero, disculpen, es igual a nulo. Denme un segundito, por favor. Mil disculpas, jóvenes. Ay, que se me trancó la garganta. Bien, entonces ya estamos grabando y continuamos. Entonces tenemos estas dos opciones. Primero, decir si no es nulo, ejecutar el código, o verificar si es nulo y simplemente crear el nuevo nodo, que en este caso de la secuencia que estamos manejando sería lo más productivo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, se le va a asignar una nueva porción de memoria, es decir, vamos a hacer la creación del espacio en memoria para que pueda existir. ¿De qué tamaño va a ser? De tamaño nodo. Con eso estamos creando ese nodo. Si es que la información que nos llega es equivalente a nulo, entonces vamos a hacer la asignación de memoria. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? Agarrar a ese primero, en su campo siguiente, enviarlo a nulo. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora pongámonos en la situación de que podría ya haber otros elementos, es decir, que no sea nulo el nodo, sino que hayan elementos. Por lo tanto, tendríamos la siguiente necesidad de poder avanzar hasta el último elemento. Como hemos dicho que avanzamos hasta el último elemento, mientras primero en su campo siguiente sea diferente de nulo. Ahora fíjense que con esto nosotros vamos a avanzar hasta el final. Entonces primero toma el valor de primero en su elemento siguiente. Listo. Si lo que nos vino era vacío, nulo, lo crea y nos pone primero siguiente a nulo. Por lo tanto va a llegar aquí y no va a entrar este ciclo, no va a avanzar y va a continuar. Si es que el que nos entró era una raíz con datos, va a agarrar, va a verificar, no hace esto, avanza hasta el final y continúa. Entonces tenemos solucionado las dos opciones que tenemos, si tiene información y si no tiene. Inclusive, si tiene un elemento, va a entrar aquí y tenemos ese primer elemento. Entonces aquí tenemos otro tema que se nos presente entonces esa situación. Les voy a mostrar con la pizarra para que veamos y analicemos el caso. Perfecto. Vamos a crear una nueva pizarra y vamos a agarrar y vamos a poner aquí. Tenemos nuestro primer elemento que lo que tiene es la primera opción. Vamos a poner que la lista nos llega ya con varios elementos. ¿Qué pasa en esta situación? Ya hemos analizado y lo que va a pasar es que listo. El último va a apuntar a nulo. Listo. ¿Cuál es la segunda opción? De que no llegue nada. Entonces me va a llegar simplemente un mensaje de nulo.
¿Cuál es la tercera opción? De que me llegue un solo elemento y este elemento directamente apunte a nulo. ¿Sí? Tenemos esas posibles tres situaciones. Un elemento, varios elementos y ningún elemento. Fíjense que la situación de varios elementos y de un solo elemento es muy parecida porque vamos a llegar a un nodo que su siguiente enlace es nulo. ¿Ya? Y el otro caso es este de que la lista es vacía. Nosotros necesitamos identificar cuál de esos casos es. ¿Ya? Podemos utilizar, por ejemplo, una variable booleana que sea vacía. Entonces, si es que entramos a esta situación, vacío, va a ser verdad. Es decir, si nos mandaron un nodo vacío. Si la situación es que tiene que avanzar, es decir, por lo menos un elemento vacío, va a ser igual o va a tomar el valor de falso. Entonces, nuevamente volviendo a nuestra pizarra. Si es esta situación, vacío va a ser verdad. Si es esta situación o esta situación, vacío va a ser falso. Ya va a tener por lo menos un elemento. ¿Para qué nos va a ayudar eso? Estamos elaborando una lógica. Si se puede, es posible encontrar otras maneras de solucionarlo, es muy posible hacerlo. Entonces, pero ahora estamos haciendo la que se llamaría la solución de fuerza bruta para poder hacer todos los pasos necesarios y que realmente resuelva el problema. Bien, ya hemos solucionado hasta aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Entonces, si vacío es verdad, entonces entramos y hacemos este código de acá. Voy a dejar esto fuera. Vamos a dar enter. Voy a poner la llave y vamos a cerrar. ¿Qué es lo que está haciendo? Directamente, si es vacío, ¿verdad? Es decir, que nos llegó un nulo, directamente el primer elemento lo va a rellenar. Si no es el primer elemento vacío, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un nuevo nodo. Por lo tanto, tenemos que tener acá un nodo auxiliar. Este auxiliar ya no lo estamos ocupando, ¿no es cierto? ¿O sí? No, ¿ven? Luego vacío sí y valor sí. Ahora necesitamos de tipo nodo un puntero que a este sí lo vamos a llamar auxiliar. Perfecto. ¿Qué va a pasar con auxiliar? Auxiliar me va a servir para crear un nuevo nodo cada vez que nosotros hagamos la recursividad. Quiero explicarles esto de una manera comparativa para una vez más ver la fortaleza de lo que son los punteros. Entonces, fíjense, si yo hago un ciclo repetitivo, un ciclo for, voy a hacer la creación de una variable i igual a 0 y menor a 10 y más. Voy a hacer acá un int a y a va a tomar el valor de 0. ¿Qué va a pasar con esto? Si yo lo ejecuto, hay un problema. Vamos a ver, cout, el valor de a. Perdón, vamos a ejecutar. ¿Sí? Está viendo el valor 0, sí, lo está guardando, pero por debajo de esta variable a, voy a imprimir ahora su memoria, dirección de a,
Vamos a concatenarlo con un espacio para reconocer los elementos. Listo. Bien, 0, 0x, 080. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Y finalmente, perdón, 0,8 y el valor 0, 0,8 y el valor 0, disculpen. Entonces tenemos la misma posición de memoria. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a seguir la misma lógica, porque he creado acá una variable A. No tengo otra manera de definir una variable de tipo entero. Pero, por ejemplo, yo puedo crear espacios de memoria con un puntero. Entonces voy a declarar un puntero de tipo entero. Y voy a agarrar y hacer un ciclo for. Exactamente el mismo for que hemos hecho aquí arriba. Listo. Nos vamos. Y vamos a hacer que ese puntero tome el valor de una nueva reserva de memoria de tipo entera. Y voy a, en este caso, imprimir la dirección y el contenido. El puntero vale, vamos a concatenar el contenido del puntero, cual que ha sido creado, y luego la dirección es vamos a concatenar y vamos a poner la dirección de ese puntero. Y acá vamos a hacer un salto de línea. Perfecto. Aquí, cuando termine, vamos a hacer un cout en listo. Vamos a ejecutar. Y fíjense, acá tenemos la misma dirección de memoria. ¿Sí? La dirección FF00. Nunca varió. Es decir, que en realidad hemos podido construir una variable. Fíjense lo que pasa con el puntero. El puntero se crea una dirección diferente. Entonces estamos creando una sucesión de elementos. No es un solo elemento, son muchos elementos, muchas porciones de memoria que podemos crear a través del puntero. La variable nos limita a solamente una porción de memoria. Se crea y se mantiene solo esa posición de memoria. Un puntero nos permite utilizarlo para crear múltiples direcciones de memoria. Es decir, puedo crear diferentes puestos para guardar mis datos. ¿Se entiende esta diferencia? Ese es el motivo por el cual nosotros no podemos utilizar variables cuando hacemos listas enlazadas. Porque si creamos una variable, siempre va a ser la misma dirección de memoria. Nunca va a variar su dirección. Su contenido sí, pero su dirección no. En cambio, cuando usamos punteros, va a variar su dirección y también su contenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora que hicimos el primer caso, ya no va a estar vacío mi puntero. Es decir, ahora vacío va a tomar el valor de falso. Y ahora vamos a poder ejecutar la continuación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Hemos rellenado ya el primer nodo. Si es el caso de que nuestra lista estuviese vacía, este caso, lo voy a poner aquí abajo, si era este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos suplido ese espacio por uno de estos, que lo reemplazó. Y hemos creado esta situación. Entonces, cuando vuelva a ejecutarse el ciclo while,
ya no va a haber la situación que había antes de vacío, sino que vamos a tener un elemento. Por ese motivo es que hemos cambiado el estado a falso y hacemos la otra opción. ¿Qué va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que crear un nuevo nodo llamado auxiliar. Entonces auxiliar va a tomar el valor de la nueva reserva de memoria y le vamos a dar un tamaño nodo. ¿Qué tenemos que hacer? Antes, primero era el que me tenía la información, ¿no es cierto? Primero ha sido el que ha guardado mis datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que primero, que es ahora el anterior elemento, en su campo siguiente, me apunte a mi nuevo nodo creado, a ese auxiliar. Luego, ese auxiliar, como es el nuevo último elemento, va a tomar en su campo siguiente, va a tomar el valor de nulo. ¿Por qué? Porque es el último elemento. Y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a introducir los datos nuevamente. Vamos a hacer la trampa que les enseñé. Y ahora, ¿por qué tendríamos que reemplazar el... Ahora sí. Primero, editar, reemplazar. Entonces, primero se va a reemplazar por auxiliar, porque auxiliar es el nuevo nodo que se está creando. Listo, ya tenemos todo reemplazado. Agarramos ese código y lo llevamos a esta parte. Entonces, primero era el anterior y auxiliar toma nulo. Se ejecuta. ¿Y qué va a tener que ocurrir en la siguiente iteración de este while? Fíjense que no hay cómo avance. Entonces ahora vamos a tener que almacenar el anterior. ¿Cuál va a ser el anterior? Va a ser primero. Entonces primero va a tomar el valor de mi auxiliar para caminar. O lo que sería equivalente a decir primero punto siguiente. Cualquiera de las dos opciones es la misma. ¿Por qué? Porque aquí fíjense que primero está tomando el valor de auxiliar. Por lo tanto, cualquiera de los dos elementos, de las dos maneras, va a ser exactamente lo mismo. Va a hacer de que pase al último lugar y así se va a ir añadiendo. Una vez que nosotros hemos terminado, lo que podemos hacer es hacer la muestra de los datos, pero ya no necesariamente desde aquí. Voy a quitar esto. Hasta ahí hemos armado nuestra estructura. Luego tenemos el system pause. En realidad ya ni siquiera necesitamos un system pause. Y vamos a ir a nuestra función principal. Y después de leer, lo que vamos a hacer es mostrar registros. ¿Cuál es nuestro primer elemento ahorita? Es raíz. Vamos a ver mostrar registros. Mostrar registros. Entonces entra nuestro primer elemento. Guardamos. Voy a ir a cerrar este ejemplo. Vamos a cerrar este código. Perfecto. Vamos a cerrar este otro documento auxiliar. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Aquí, este 2 lo dejamos para el ejemplo, entonces lo voy a eliminar porque si no tendríamos un conflicto. Y ahora sí, nombre, descripción, cantidad disponible, fecha de caducidad, son estos dos elementos, y el lugar de almacenamiento. Nombre, descripción, cantidad de elementos, fecha de caducidad y lugar de almacenamiento. Ahora sí está bien, fíjense que no tenemos más registros, ahí quedó con sin la tabulación. Guardamos y vamos a ejecutar. Bien, aquí pasó algo. Entonces, raíz nulo, mandamos raíz
Estamos mandando la función leer y luego mostrar los registros desde raíz. Nos vamos a listas, vamos a hacer una revisión. Esto no tiene ningún problema. Ya, perfecto. ¿Qué pasó? Que como en los anteriores casos, necesitamos actualizar la raíz. Nodo, asterisco, y aquí tenemos primero. Listo. Ahora nos manda la raíz. En este caso particular de que nosotros no teníamos elementos, que era null, ¿qué es lo que estamos haciendo? La raíz no va a tener una dirección y se va a perder porque no la hemos regresado. Entonces, en ese caso, tenemos que guardar el nodo raíz. Necesitamos una nueva variable auxiliar que va a ser la raíz. ¿Qué elementos estamos guardando entonces? Primero, que va a guardar el anterior. Raíz, que va a guardar la dirección inicial para no olvidarse. Y auxiliar, que nos va a servir para crear los nuevos nodos y poder armar nuestra estructura. ¿Qué pasa si el primero es nulo? Entonces, también aquí tenemos que hacer que raíz tome el valor de primero para almacenarla. ¿Qué va a ocurrir acá? Nada, porque ya tendría que estar almacenado. Entonces, vamos a hacer aquí que raíz tome el valor de primero. Si al inicio raíz el primero era nulo, raíz se va a convertir en nulo. Cuando llega a esta condición y se va a convertir en un elemento ya rellenado. ¿No es cierto? Ya pasa aquí y este elemento va a ser de que siga. Y aquí decimos que vacío cambia de estado y podemos continuar. Ahora leer nodo, perfecto. Tenemos que ir acá y leer nodo tiene que devolver un nodo de tipo puntero. Y acá hacemos que se actualice raíz. Listo. Bien. Aquí me salieron algunos caracteres especiales. A ver, veamos. Producto es, descripción, cantidad disponible. Ya. Está haciendo los dos elementos de manera correcta, pero algo no está leyendo correctamente los archivos. Aquí está todo bien, por si acaso vamos a volver a guardar. Nos vamos a lista CPP y vamos a revisar. Perfecto. Aquí el nombre es raro que también lo está reemplazando, no debería. En el primero sí, pero en el segundo no. ¿Qué es lo que está pasando? Acá creamos nuestro archivo. Aquí verificamos si primero es nulo. Si primero es nulo, entonces se crea ese nodo y está listo para asignar. ¿No es cierto? Y acá vamos hasta el último. Primero siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que va hasta el final y agrega un nuevo elemento. Ahora, este vacío false no es tan cierto que es ahí, porque aquí es donde dice que vacío era verdad. Entonces, acá va a pasar, no va a pasar nada cuando hay un solo elemento, y acá es donde se tiene que modificar. Ahí estaba un pequeño conflicto. Listo. Uno solucionado, pero aún hay un problema con la información. Listo.
Vamos a continuar. Vamos a verificar que esté yendo en proceso. En el primer caso, como es nulo nuestro vector, perdón, nuestra lista, el nodo, vamos a hacer una verificación. Vamos a decirle hasta ahí si es vacío. Detectó que es vacío. Luego de vacío debería ir aquí y rellenó el vacío. Cout rellenó el vacío. Si nos damos cuenta, aquí está tomando primero. En cualquier otro caso, está creando un nuevo nodo en auxiliar y luego está enlazando. Aquí vamos a poner un mensaje. Cout pasó a segunda fase. Listo. Vamos a ejecutar y entonces vacío. Luego rellenó el vacío, pasó a segunda fase. ¿Sí? Están los dos elementos que han rellenado. Y después el problema está haciendo en mostrar los datos. Perfecto. Vamos a main, mostrar registros. ¿Qué pasa con mostrar registros? Y esto funcionaba. Eliminar último, mostrar registros. Llega el nodo primero y mientras sea diferente recorre y va mostrando todos los registros. Por lo tanto, debería estar bien. Vamos aquí nuevamente y lo que vamos a hacer es verificar qué datos está rellenando. Aquí primero, cuando es vacío, primero nuevo nodo, primero toma la posición de, en su campo siguiente toma el valor de nulo y decimos que está vacío. Raíz, entonces toma el valor de primero, que es el primer elemento. Eso está trabajando perfectamente. Luego vamos hasta el final, aquí no va a pasar nada porque primero el campo siguiente es nulo, lo sabemos porque lo estamos poniendo aquí. Y luego pasamos a las líneas. Mientras hayan líneas, vamos a hacer ¿qué cosa? Va a verificar si está vacío. Vacío aquí va a ser verdad. Va a ingresar, ha ingresado, ha rellenado el vacío. Y luego vuelve, no hay todavía el fin del archivo, por lo tanto se ejecuta acá una sola vez y guarda la información. Y acá hace el intercambio. Primero toma el valor de auxiliar. Si quieren, también podemos hacer primero punto siguiente, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Fecha de caducidad está convirtiendo, por lo tanto debería estar sin ningún problema. Pasó a segunda fase, que es lo que nos muestra. Después de eso, cerramos todo, cerramos el ciclo while y por el último nuestra función. Perfecto. Y sigue dándonos un problema. Pero fíjense que reconoce los números enteros. Es como si en el archivo hubiera algún problema. Vamos a cerrar todo. Vamos a guardar. Voy a cerrar también este. Y vamos a volver a abrir todo nuestro código. Entonces tenemos listas archivos. Ahí está. Archivo de texto, primero siguiente, perfecto, leer nodo, vamos a ejecutar. Hace todo, pero sigue tergiversando nuestros datos. A ver, veamos qué error más hay. Que no debería haber, ¿por qué tiene un error al leer el archivo? Vamos a hacer una cosa para probar. Ahí pausamos. Y vamos a hacer aquí un cout. Vamos a bajar esto. Vamos a leerlo a valor. Y luego, primero el nombre del producto va a tomar el nombre del valor. Vamos a ver que
información se genera. Vamos a ver, esto debería también producir una excepción, ¿sí? La excepción es porque el valor es de tipo string y el dato es de tipo carácter. Entonces lo que podríamos hacer es usar un get. A ver, hay un mensaje. Ya, Nayeli. Levantó la mano. Puede hablar, tiene problemas para el micrófono. Nayeli. Ok, pasó algo. Tomar la grabación, compartir pantalla. Ahí está. Listo. Bien, entonces vamos. Estábamos viendo que la información se estaba perdiendo, ¿no es cierto? Aquí estábamos poniendo, para mostrar, les había mostrado que no acepta el string por el intercambio de datos. He puesto la condición directa. Estábamos buscando la función main, que era raíz, leer raíz. Ahí está, vacío. Teclado, ha puesto el teclado que nosotros pusimos ahí para mostrar y luego pasa a la segunda fase. Por lo tanto, está haciendo bien los datos. Perfecto. Voy a eliminar esto. Ya hemos verificado que funciona esa línea. Y bueno, lo que está pasando, que va a estar en la grabación porque yo seguí, según yo, con ustedes, a pesar de que le había dado a apagar, lo que me faltaba era el retorno de raíz, ya que no estaba actualizando. Entonces ahora, listo, ya está, tengo que borrar esto, pasó a segunda fase para que se vea. Ahí casi tumbo mi agua. Luego rellenamos, borramos esto, perfecto, nos vamos a la función main y ahora vamos a mostrar los registros. Guardo, ejecuto y ahí está todo funcionando. Ya lo que estaba fallando era el retorno. Por eso mostraba datos basura, porque estaba tomando de cualquier parte los datos. Se los vuelvo a mostrar el código para que veamos el problema. Ahí y ahí está. Estaba todo bien. Este vacío también vamos a borrarlo. Listo. Entonces está todo bien, toda la lógica que hemos hecho, solamente que nos faltaba el return raíz, que lo habíamos actualizado. Primero habíamos hecho que si primero era igual a nulo, entonces raíz tomaba el valor de primero. Si no era así, entonces hacíamos la asignación
del nodo raíz como primero se mantenía este de acá. Listo. Y ahora lo tenemos y funciona. Para mostrar los datos vamos a hacer ahora ahí un poco de ponerlo bonito y les voy a mostrar algo. Entonces mostrar registros, aquí vamos a aumentar un cout. Un cout es la forma de mostrar información por pantalla. Vamos a hacer un salto de línea. Vamos a rellenar con asteriscos y vamos a hacer otro salto de línea. Perfecto. Ahora vamos a ir a nuestro archivo. Archivo lista, que tenemos esto, y vamos a rellenar manualmente, ¿de acuerdo? Para poder revisar después. Entonces vamos a agarrar y vamos a poner, por ejemplo, mouse, vamos a poner, está con color, este va a ser óptico. Vamos a poner que hay 151 disponibles. Va a estar con fecha de caducidad del 12 del 2039 y va a estar en la posición depósito A, estante AS nivel 5. Vamos a poner otro elemento, va a ser Core i7. Por el momento estamos usando sin espacio, vamos a usar después el getLine para hacer la corrección. Core i7, procesador, va a tener disponibilidad de 25 procesadores. Su caducidad va a ser en diciembre. Estamos en el 2022, más 10 años, pondremos 32. Ahí está. Vamos a colocar ahora el lugar, va a estar en el depósito B, en el estante A, en el nivel 1. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces fíjense que ahora nos lee todos los datos. De manera perfecta. Ahora vamos a ir a nuestra función para guardar. Aquí está nuestra función guardar. Mientras primero sea diferente de nulo, va a ir agregando los datos al archivo. ¿Qué pasa cuando es nulo? Se termina. Vamos a hacer un pequeño cambio y les voy a explicar por qué. Primero vamos a generar el archivo y después les voy a mostrar. Perfecto. Voy a hacer una copia de nuestro archivito. Permítanme. Ahí está. Control C, Control V. Ahora este lo vamos a modificar desde guardar y les voy a mostrar. Vamos a main. Voy a comentar esto. Aunque sí podríamos mantenerlo. Y vamos a hacer guardar. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué tenemos que mandarle? El primer nodo. Ese primer nodo va a ver si se puede abrir el archivo, crear. Si se puede crear, pasa y mientras primero sea diferente de nulo, va a empezar a guardar archivos. Es decir, mientras mi lista tenga elementos, los va a guardar. Entonces nosotros aquí necesitamos, antes de guardar, vamos a hacer esto en comentario, necesitamos insertar un nodo al final. ¿Cuál nodo vamos a insertar? En nuestro nodo raíz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar raíz. Perfecto. Vamos a hacer ahora guardar. ¿Qué vamos a darle? Nuestro nodo raíz. Perfecto.
Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a pedir, por favor, un producto. Voy a poner teclado. Azul. Va a haber 12 teclados disponibles con fecha de caducidad del 12 del 2025. Indicar el depósito, va a estar en el depósito A, en el estante AC, en el nivel 1 y terminamos. Ahora nos vamos a ver el archivo que se ha generado. Voy a venir acá y miren que el cursor ha puesto un salto de línea en el último elemento. Nosotros hemos visto que lo que necesitábamos es que no haya un salto de línea en el último elemento para que se muestre de manera correcta, porque si no me repite el último elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a corregir ese error en guardar. Vamos a guardar. ¿Y qué hacemos? Vamos a cambiar simplemente aquí la condición. Mientras primero siguiente sea diferente de nulo, va a ser de manera automática. Y después va a guardar el último elemento, pero no va a ser un salto de línea. Voy a ejecutar nuevamente el mismo código. Voy a poner ahora, para que se vea que cambia el archivo, un mouse óptico. Vamos a tener una disponibilidad de 32 elementos. Se va a vencer en diciembre del 2040. Va a estar en el depósito B, en el estante ED y en el nivel 1. Listo. Vamos a ver nuestro archivo. Y ahora sí, fíjense que ya no hay un salto de línea en el último elemento. Hemos corregido ese problema. Perfecto. Ahora fíjense, otra cosa que vamos a probar. Ya no voy a usar guardar, voy a usar leer. Nos vamos ahí. Pero vamos a insertar un nodo y vamos a ver si ese nodo no los muestra. Voy a ir, introducir un nombre del producto, vamos a poner polera eléctrica. Tenemos 120 poleras para vender, se va a vencer en julio del 2027 y va a estar en el depósito de poleras en el estante AA en el primer nivel. Listo. Ahora aquí ha habido un error de argumento. Presiono una tecla para continuar. Por el TOI. Ah, perfecto. Vamos a ver nuestro archivo lista. Estamos guardando de esta manera en guardar. Fíjense, nos ha puesto en una sola fila y ha puesto el guión. Vamos a modificar eso. Estamos haciendo las correcciones de lo que hicimos ayer y de la lógica que le hemos dado hoy para nuestro archivo de lectura. Cuando trabajamos con archivos, con estructuras, trabajando archivos de texto, tenemos que tener cuidado en esos elementos. Con el archivo binario, dado de que es la misma estructura que se va a guardar, nos olvidamos un poco de esos elementos, ¿ya? Entonces vamos a hacer la corrección de guardar. Fíjense que si me voy a guardar, aquí está haciendo el encapsulamiento para guardar en una sola línea. Perdón, no es aquí. Depósito estante. Estoy en guardar, sí, estoy en guardar. Fecha de caducidad, mes, el símbolo y fecha de caducidad, año y recién el porcentaje n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente cambiar aquí por porcentaje n. ¿Ya? Antes de ejecutar, debido a que está de esta manera el archivo, vamos a cambiarlo
Me voy a mi copia de respaldo, voy a copiar todos estos elementos y los voy a copiar en este archivo de texto, que es el que estamos abriendo. Guardo, voy a cerrarlo, ahora sí ya está todo en orden y vamos a volver a ejecutar. Entonces aquí dijimos que íbamos a introducir poleras eléctricas, 120 elementos, diciembre del 2035 creo que era. Va a estar en el depósito de poleras, en el estante AA, en el nivel 1. Listo. Y ahora fíjense, estamos mostrando, y el primer elemento es poleras, porque primero, según el código, ahí está, primero hemos insertado el nodo y después hemos leído los demás y los hemos metido en esa estructura que ya estábamos usando. Por eso el primero es el producto poleras. Luego está el producto teclado, luego el producto mouse, luego el producto mouse óptico y luego el procesador Core i7. Entonces ahora sí, todo está funcionando debidamente. Cuando hemos hecho el leer, hemos cambiado nuestra estructura para el ejemplo. Por eso hemos hecho las modificaciones en guardar. Perfecto. Bien, vamos a... Esta parte la comprendemos, entonces vamos aquí. Vamos a hacer un comentario. ¿Para qué sirve? Función para guardar en un archivo. ¿Qué es lo primero que hace? Entonces hemos dicho que OFStream lo que hace es crear un archivo de texto. Luego verificamos si se pudo crear. Luego borramos pantalla. Damos un mensaje de error. Y luego pausamos para que lo vea el usuario. ¿Qué hacemos? Salida obligada. Perfecto. ¿Qué hacemos si no se cumple eso? Un ciclo repetitivo. ¿Para qué? Para leer toda la estructura y guardarla en el archivo. Primero se hace la condición que siempre y cuando no esté vacía o hasta que no hayan elementos. Esa condición no sirve para eso. Luego, el último elemento se guarda sin salto de línea por el formato de lectura. En este caso ya está. Aquí estamos guardando todo, no es necesario hacer ninguna conversión. En cambio en leer estamos con más pasos. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es verificar si se pudo abrir el archivo. Luego verificamos si la lista está vacía. Si es verdad, hacemos esto. Luego se asegura de llegar al último elemento de la lista. Luego lee todas las líneas del archivo y las agrega a los nodos
correspondientes según su estructura. Aquí, dado que cantidad guión bajo disponible es un valor entero, lo que hacemos es convertir, primero leer el archivo y guardarlo momentáneamente en valor, y luego convertir valor en un entero. Lo mismo pasa para fecha de caducidad mes y fecha de caducidad año. Y luego para el nivel, que son valores enteros. Preguntas. Con los comentarios se va entendiendo más el código, ¿no? Sí, con los comentarios se entiende. Sí, ingeniero. Perfecto. A ver, ¿qué nos falta de comentar aquí? Primero, null reconoce los elementos y luego aquí muestra un comentario sobre el dato a mostrar y luego recién muestra el dato correspondiente. Listo, lo mismo pasa en todos. Insertar al final. ¿Qué hace insertar al final? Primero revisa si está vacía. Insertar notos dados. Aquí tenemos función para borrar el buffer. Listo. Listo. Y ya está. Entonces, aquí, este es específicamente código de nuestra librería. Este es el encabezado de nuestra librería. Y esta es la función principal del programa. Perfecto. Bien, vamos a guardar todo y ahora lo voy a empaquetar en un solo elemento. Ahí está. Listas archivos. Esto vamos a borrar. Aquí voy a crear una nueva carpeta. Vamos a poner archivos de texto para ejemplo. Y vamos a copiar los dos archivitos que tenemos. Listo. Ahí está. Y ahora esta la vamos a enviar a un punto zip. Ok. Y ahora vamos a hacer dos cosas. Primero, voy a acceder a mi WhatsApp. Y segundo, voy a entrar a nuestra carpeta compartida. TEPSA 2022, algoritmos, material de consulta. Voy a crear una nueva carpeta. Se va a llamar trabajo de investigación. Listo. Y lo voy a copiar tanto la comprimida como
la carpeta con todo, ¿ya? La que está comprimida ahora se las voy a enviar también por WhatsApp. Perfecto. Listo. Por favor, si pueden verificar que se pueda acceder a los datos. Quiere registrar y se lo suba como trabajito práctico. Ya está la lista. Perfecto. Les he mandado este archivo que para abrirlo, para que les acepte abrirlo, tienen que abrir desde el proyecto de Singhai, para que él capture ya los 3 archivos que tiene el proyecto, que son listas.h, listas.cpp y nuestra función main. Hemos creado una librería y estamos haciendo un programa principal. Entonces hay que abrirlo de esa manera. ¿Qué necesitamos para que termine de funcionar todo? Primero, necesitamos terminar de hacer algunos comentarios de algunos elementos que hemos dejado, así como hemos estado poniendo. Segundo, necesitamos hacer un menú con una buena secuencia para poder hacer. En caso de querer guardar registro cuando es nulo, no está validado, ya vamos al código de guardar. Entonces, si puedo abrir archivo directamente, supone que hay elementos. Entonces, hay que hacer en esta parte, ponerla dentro de una condición para que si mi lista está vacía, no guarde. ¿De acuerdo? Esa condición tiene que armar. Entonces, repito, tenemos que tener nuestro menú, tenemos que terminar de hacer el comentario y tenemos que validar para que cuando la lista esté vacía no me guarde el archivo, me dé un mensaje de error. Esas 3 tareas, esos 3 elementos necesito que trabajen este fin de semana, como les había indicado ayer. Lo van a trabajar en grupo, pueden trabajar entre 3 personas. Si hay algún caso excepcional, me avisan y vemos, tal vez aumentamos integrantes, pero le aumentamos una tareita por ahí, un elemento extra. Y esto va a ser para entregar el día lunes recién. ¿De acuerdo? Esto es para ir adelantando el manejo de archivos para que ustedes se empapen un poco más del código y aprendamos a condicionar. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, eso lo subimos al práctico que está en la plataforma. Exactamente. Domingo. Voy a habilitarlo para que sea el lunes hasta el horario de clases. Ok, ¿De acuerdo? gracias. Perfecto. Cualquier pregunta, cualquier duda.